Bueno, nos preguntamos cómo puede impactar el regreso a la presencialidad de los niños en las escuelas, qué cuidados son importantes mantener, qué consecuencias podría haber en la situación general de la pandemia. Todo esto lo vamos a dialogar con el director del Hospital del Niño del Pereira Rosell, el doctor Álvaro Galeana, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes. Bueno, ¿qué evaluación hace de este reinicio a la presencialidad en el día de ayer de un grupo más, ¿no?, de los que faltaba por volver a las aulas? Sí, ayer inició el primer escalón, digamos, de primaria, por lo menos en Montevideo, y yo creo que está muy bien porque los niños en general estaban muy contentos y cuando hablamos ayer con otros niños estaban deseosos, en la consulta estaban deseosos de volver y contentos por volver. Yo creo que es muy importante que vuelvan porque estamos a mitad de junio y prácticamente para estos chiquilines se está iniciando el año lectivo en este momento. Naturalmente también, lógicamente, tiene algunos riesgos, mayor circulación viral eventualmente entre los niños, pero no se ha visto hasta ahora que genere mayor daño a los efectos generales de la circulación viral. De hecho, llevamos estos meses sin actividad escolar y de alguna manera la circulación viral ha sido independiente de que hubiera o no hubiera niños concurriendo a sus escuelas. Doctor, ¿han llegado casos más graves de COVID en niños al Hospital Pereira Rosell, que es algo que estuvo circulando la semana pasada? Ha habido, en principio, más casos de niños internados con COVID más que por COVID, porque niños con, qué sé yo, hemos tenido niños con intentos de autoeliminación que han ingresado y que después uno acá se enteraba que estaba infectado con el COVID, o niños con otra patología que no era necesariamente febril o respiratoria y se detectaba que era COVID. Ha habido algunos casos graves, son excepcionales los casos graves en niños con COVID, por suerte son excepcionales, pero sin duda hoy en día tenemos un número respetable de niños internados por COVID, la mayoría de ellos no graves y la mayoría de ellos el COVID no es el motivo por el cual ingresan, sino que tienen, además del problema que tienen por lo cual ingresan, además de eso tienen COVID. Eso genera todo un cambio en la estructura y en el manejo de esos chiquilines porque implica cambios importantes a los efectos de evitar la diseminación del COVID entre esos niños. Pero sin duda, hay más casos, ha habido algunos casos graves, algunos niños y adolescentes graves con el COVID, pero bueno, no ha habido ninguna otra cosa más destacable. Doctor, ¿esto responde a la alta circulación general que tiene el virus o algún cambio? Veíamos que como los más grandes se están vacunando, el virus como que bajó, ¿no? Y se afectan más edades más tempranas, personas más jóvenes. ¿Esto puede estar ocurriendo también en los niños? Sin duda, cuando hay una elevada circulación en los adultos, naturalmente los hijos de los adultos se infectan y hay mayor circulación entre los niños. Lo que hace unos meses era relativamente excepcional, hoy es bastante frecuente que se infecten y tengan, algunos tienen síntomas, otros no tienen síntomas, pero se infectan con mayor frecuencia los niños y los adolescentes. Como hay mayor cantidad de niños y adolescentes infectados, la excepción que es que alguno de ellos haga una enfermedad grave, la estamos viendo con más frecuencia porque el número del cual partimos es el número más elevado, ¿no? Claro. Y cuando usted dice que hay más casos, ¿cuántos más? ¿Cuánto creció, digamos, los niños internados por situaciones COVID o vinculadas al COVID, como usted decía? Vinculados, o sea, niños con COVID debe haber unos 15 internados, entre 15 y 20 internados en este momento en todo el hospital. ¿Y en situación grave? En situación grave teníamos un niño que ahora está evolucionando muy bien. Es un niño grande que hizo un problema cardíaco vinculado a su infección por COVID, que ahora está resolviéndose y está marchando muy bien, pero que en su momento nos preocupó mucho porque generó un fenómeno inflamatorio cardíaco difícil de manejar. Doctor, la vacunación en el Uruguay
se habilitó ahora para 12 hasta 17 años, ya teníamos de 18 años en adelante, y también tenemos un plan de vacunación especialmente para las embarazadas. De alguna manera están también inoculando a sus bebés. La pregunta es, ¿qué se sabe, qué información tiene usted, que obviamente debe estar mucho más actualizado que nosotros, con respecto a la vacunación de 12 años hacia abajo, justamente la vacunación de niños, de recién nacidos? ¿Qué es lo que se sabe en el mundo hasta ahora de esa franja etaria que por lo menos en este momento en el Uruguay sería la única que no estaría teniendo cobertura con las vacunas que está utilizando Uruguay? Hay poca información, pero se está generando nueva información. Ha habido, las autoridades chinas han autorizado la vacuna Sinovac para el grupo etario de 3 a 12 años, ya estaban autorizadas las otras edades, lo cual parece lógico. Es una vacuna con un mecanismo de producción muy similar a la vacuna de la influenza, de la gripe. Nosotros usamos normalmente vacuna de influenza a partir de los 6 meses de edad en adelante y no hemos tenido problemas. Estas autoridades, en China se ha autorizado esta vacuna y nosotros un poco, bueno, esto hay que ir viéndolo por etapas. Creo que en algún momento es probable que se plantee también por parte de las autoridades nacionales la inmunización de ese grupo. En general, el Uruguay ha esperado las autorizaciones de los organismos internacionales de tipo FDA o EMA, que, a nivel europeo, que son los que evalúan la evidencia presente y le dan el sí o el no a la utilización de la vacuna. Hace ya un tiempo se había autorizado por la FDA y por la EMA la autorización de la Pfizer para niños de 12 a 17 años, de 12 a 15, porque de 16 a 17 ya estaban autorizadas, de manera que eso un poco ha sido lo que ha tomado las autoridades nacionales para extender el plan de vacuna, y por ahora solamente se maneja el plan de vacunas para ese grupo etario. Yo creo que el objetivo es disminuir la circulación viral que hay en esta población no inmunizada, que si bien no genera una enfermedad grave o severa habitualmente, excepcionalmente la puede generar, si bien no es lo habitual, sí mantiene permanentemente un flujo de circulación viral elevado. Y entonces, si queremos seguir promoviendo la disminución de la circulación viral por parte de la inmunización, lograr que los niños más pequeños, los adolescentes ahora y los niños más pequeños en un futuro probable a mediano plazo, esa disminución en la circulación haga que también genere menos casos a nivel de los adultos y menos casos a nivel de los abuelos y menos casos a nivel de toda la población. Entendiendo que el hecho de que se vacunen a los niños no solamente es un tema de solidaridad con los adultos, sino también es un tema de evitar las infecciones, aunque excepcionales, pero que pueden ser muy graves en los propios niños pequeños, que cuando hay mucha circulación viral, como yo le decía, el número pasa a ser más importante. Eso con respecto a los niños. Y con respecto a las embarazadas, lo que es claro es que hay que apuntar hacia las embarazadas. Es un verdadero desastre que haya fallecimientos de mujeres embarazadas por el COVID. El COVID en particular, al final del embarazo, puede dar una enfermedad severa. La mujer embarazada es población de riesgo de enfermedad grave por múltiples causas, entre otras porque inmunológicamente se comporta distinto la mujer embarazada, en particular al final del embarazo, que las mujeres no embarazadas, y porque la infección respiratoria del COVID en una mujer embarazada, con las limitaciones respiratorias que implica un embarazo avanzado, hacen que estas infecciones puedan ser particularmente severas, graves, y poner en riesgo la vida de esas mujeres. De manera que es muy importante promover que todas las mujeres cursando el embarazo sean vacunadas. Hoy en día las autoridades nacionales estamos
están promoviendo la vacunación Pfizer y creo que es bien importante que eso sea así. Doctor, y en el caso de las mamás, de las embarazadas, ¿se tiene información si una vez que dan a luz esos bebés, esos niños, también están inmunizados? Es decir, si la inmunización también surte efectos sobre el bebé, ¿hay información sobre eso? Yo no sé si específicamente se ha medido en cantidades importantes la inmunidad generada por vía transplacentaria, transmitida por vía transplacentaria a los niños. Si se comportan igual que lo que ocurre en la gripe, en la influenza o en la tos convulsa, que se recomienda siempre la vacunación en la semana 30 en adelante para generar anticuerpos. Estos anticuerpos circulan a través del cordón umbilical y van a la circulación fetal, a la circulación del bebé recién nacido, y generan por lo menos un par de meses una circulación de anticuerpos que en forma parcial, porque no hay total, pero por lo menos en forma parcial puede proteger al niño. Eso se ha visto en general que puede ocurrir. No necesariamente las mujeres embarazadas que tienen hijos infectadas con el COVID y tienen hijos generan un daño particularmente importante en el recién nacido. En general, el recién nacido está un poco más protegido. El gran problema que nosotros estamos viendo esencialmente es por la salud de la madre. Bien. Doctor, volviendo un poco al tema de los niños, me gustaría abordar el tema de los niños un poquito más grandes, de los adolescentes, que todavía no han podido retornar a la presencialidad de sus estudios. ¿Están viendo situaciones complicadas, afectaciones? Usted mencionaba niños internados por intento de autoeliminación. Justo ayer, en el marco de mi trabajo, dialogaba con una psicóloga social que advertía también mayor cantidad de problemas de depresión, de trastornos de ansiedad. ¿Qué situaciones están advirtiendo ustedes, los profesionales de la salud, en los niños grandes, adolescentes, preadolescentes? Es un problema. Los niños, los adolescentes, el tema de socializar no es algo accesorio, es algo central en la vida de los adolescentes. Para los equipos médicos también es muy importante que esos adolescentes estén en contacto con otros adolescentes, porque los casos de desvío, de depresión, de trastornos de ansiedad, de daños que se hacen a esos adolescentes, si están más solos, son menos registrados por el medio y eso genera un problema. Estamos viviendo una situación realmente dramática porque esos adolescentes solos y sin contactos ni con el sistema de salud y ni con el sistema educativo ni con sus padres están viviendo a su vez muchas veces, en particular en los contextos más vulnerables, en ambientes familiares que ya tienen un nivel de estrés, de angustia y de sensación de problema por la falta laboral, por todos los problemas económicos que esta enfermedad pandemia está generalizando. Entonces, se juntan muchas cosas y ahí es donde uno se plantea, ¿realmente cambia algo que concurran o no concurran? Hemos visto que haya un cambio ostensible entre que concurran y no concurran a los centros asistenciales y a los centros educativos. Parecería ser importante que el contacto de estos adolescentes con otros podría incluso ayudarlos a ellos. Lo que sí es claro es que vemos, sin duda, el sobrepeso ha sido, la obesidad y el sobrepeso ha sido uno de los temas más frecuentemente vistos en los adolescentes después de meses de no moverse prácticamente de la casa, estar todo el día frente a una pantalla, cuando en el mejor de los casos, cuando tienen y pueden una pantalla, comer, no moverse, estar comiendo y no contactarse con otras personas. La angustia muchas veces termina resolviéndose en estoy comiendo y quieto todo el día, y eso es importante. Pero aparte del tema del sobrepeso, la falta de actividad física y del ejercicio y todo ese tipo de cosas, la depresión, los trastornos del sueño, los trastornos de ansiedad son hechos que hemos estado viendo muy frecuentemente vinculados a la no salida de estos chiquilines de sus casas.
¿Hay una recomendación entonces del retorno a la presencialidad para los adolescentes? Yo creo que de alguna manera, adoptado en forma escalonada, empezando de a poco, tomando muy en cuenta y realmente retomando el tema de no concurrir a clases si hay alguien con fiebre en tu casa, no concurrir a clases si estás cursando un cuadro febril o infeccioso, aunque no tengas fiebre de 40, no concurrir a clases si estás conviviendo con una persona en contacto con alguien que está positivo, o sea, haciendo esa especie de triage previo que hace que la gente sepa que los que concurren con ese mínimo margen de seguridad de con quién están conviviendo para poder concurrir a clase y realmente concurrir a clase y tratar, sobre todo en los niños más grandes, de que ahí sí se mantengan el tapaboca, el alcohol gel y el distanciamiento físico para evitar promover la diseminación viral. Pero el retenerlos en casa ya hemos visto que no afecta mayormente la circulación viral y sí afecta la salud de los adolescentes. Una buena noticia en ese sentido es que mañana ya comienza la vacunación, ¿no?, de los jóvenes. Exacto, ya tienen sus fechas y sus horas y ya se están empezando, a partir de mañana empiezan a vacunarse y lo que hemos visto es esa especie de respuesta rapidísima y veloz de que la mayoría de los chiquilines adolescentes, ellos mismos se agendaron, porque en 24 o 48 horas ya tenía más de 140.000 personas anotadas. O sea, eso no es solamente que los padres los anotaron, es predominantemente que los propios chiquilines que manejan mejor en general que los padres las redes sociales y el celular se inscribieron para ser vacunados porque están desesperados por poder retomar algo de lo que ha sido, lo que era antes la vida normal. Sin duda. Bueno, simplemente recordar, doctor, en el final que en este caso tienen que tener el consentimiento de sus padres, o sea que esperamos todos, aquellos que somos obviamente fervientes defensores de que la mayor parte de la población se vacune, que esos papás acompañen la voluntad de sus hijos, ¿no? Pienso que sí, porque se ha demostrado que la vacuna es segura y se ha demostrado que la vacuna previene la enfermedad grave, previene la enfermedad severa y realmente no vemos muchas otras perspectivas acá y uno no la ve en el mundo. En el mundo las pandemias se han salido en los últimos 100, 200 años mediante las inmunizaciones. No hay otra opción. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un placer.